Fichas de aprendizaje de comunicación primero de secundaria. Ficha 1. Relacionamos textos 1 y 2. ¿Qué aspectos debemos considerar para exponer un tríptico sobre nuestra diversidad y riqueza nacional? Relaciona los textos leídos. 1. Teniendo en cuenta los dos textos leídos, te invitamos a pensar en las siguientes frases y completarlas con una o dos ideas que te hayan surgido a partir de la lectura. Utiliza el cuadro de la siguiente página para explicar tus ideas a partir de las frases planteadas. Tenemos ahí el cuadro 3 frases. La primera dice: el Perú es un país diverso porque... Bien, aquí vamos. El Perú es un país diverso porque posee una gran riqueza en variedades de especies animales y vegetales, hábitats y ecosistemas, y en conjunto alberga más del 70% de la diversidad biológica del Perú. Otra idea para esta misma frase es que el Perú es un país diverso porque es un centro mundial de recursos genéticos con al menos 182 especies de plantas nativas domesticadas de importancia global y 5 formas domesticadas de animales, además de cerca de 4.400 especies de plantas nativas. Otra idea es que posee una alta diversidad de culturas, contando con 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias distintas, principalmente en la Amazonía del país. Ahora pasemos con la segunda frase. Nuestra diversidad es una oportunidad porque posee un alto valor económico y es uno de los principales pilares de la economía nacional, con un gran porcentaje de la pesquería, agricultura, ganadería e industria forestal. Otra idea podría ser los conocimientos de las culturas originarias son centros importantes de ciencia y tecnología para el país y el mundo también. Pasamos a la tercera frase. Después de todo lo leído, nuestra identidad nacional consiste en reconocer y valorar el hecho de ser parte de un país mega diverso y pluricultural, además de aprender a protegerlo y ser responsables con el uso de los recursos y también atender las necesidades de las poblaciones menos escuchadas. Porque adivinen dónde viven estas personas y de dónde obtenemos la mayoría de los recursos. La mayoría no está acá en Lima, que es donde se concentra la mayor población del país. Bien, otra idea es entender que somos un Perú de todas las sangres, como decía José María Arguedas, donde se tolera, respeta y celebra la diversidad para que podamos ser un país más empático y más unido. 2. Ahora, en un cuadro como el que te presentamos a continuación, responde qué semejanzas y diferencias encuentras entre los dos textos leídos. Utiliza este cuadro para colocar tu respuesta. Bien, ahí tenemos texto 1, texto 2. Las semejanzas podrían ser que ambos textos resaltan tanto la riqueza y la diversidad del Perú, además de su importancia para el aspecto económico del país. Y en las diferencias, en el texto 1 tenemos que nos presenta numerosos datos y porcentajes, específicamente sobre la biodiversidad del Perú, también sobre cómo las actividades humanas alteran estos ecosistemas. Mientras que en el texto 2 vemos cómo se centra en la diversidad cultural y nos explica su importancia y la dificultad que tenemos para tolerar y respetar las diferencias que tenemos culturalmente. Y por eso se habla de la necesidad de que existan auténticos diálogos interculturales. Escribimos un tríptico para difundir nuestra diversidad y riqueza nacional. Con toda la información leída, es momento de poner en práctica lo aprendido. Para ello, elaboraremos un tríptico sobre nuestra diversidad y riqueza nacional, de modo que la mostremos como una oportunidad para fortalecer nuestra identidad nacional. Te sugerimos que consideres los siguientes subtemas para el desarrollo del contenido de tu tríptico. Bien, tenemos que hay 3 subtemas que nos están dando. El 1 podría ser la diversidad del Perú. Podrías escoger algunos aspectos de la diversidad del Perú y hablar sobre ellos. Algunos de estos se han tocado en la lectura 1. En el subtema 2 tenemos elementos que te identifican como parte de tu comunidad. Ya es mucho más específico, no tan general como el primero. Por ejemplo, un lugar histórico, un patrimonio natural o cultural, la vestimenta, la música, etc.
En el subtema 3 es nuestra riqueza nacional. Aquí, de manera creativa, puedes expresar en qué consiste nuestra identidad y riqueza nacional, cómo se construye, a partir de qué surge, etc. Lluvia de ideas. Con la intención de que tengas insumos claros para la elaboración de tu tríptico, te invitamos a aplicar la siguiente estrategia que busca recoger todo lo que conoces sobre un tema. En el siguiente cuadro, anota todas las ideas que se te vengan a la mente relacionadas con los 3 subtemas que te hemos presentado. Recuerda utilizar la información que has identificado en los textos leídos para desarrollar estos subtemas. Aquí, para el subtema 1, que es la diversidad del Perú, tenemos, por ejemplo, variedades de especies animales y vegetales, hábitats y ecosistemas. Podemos hablar de un tema como las áreas naturales protegidas en general, los recursos genéticos nativos, como, la quinoa, la maquillacón, etc. Y también otro tema que podría tocarse yéndonos como para la segunda lectura, que es la diversidad cultural. Podrías escoger el tema de lenguas originarias, por ejemplo. Estoy dejando en comentarios varios links donde van a poder encontrar información de cada uno de estos subtemas. Ya ustedes obviamente van a revisar este material y van a escoger cuál es el que va más con ustedes, que les llama más la atención. Entre uno de esos libros está el libro rojo de las especies amenazadas, y ahí en ese libro se detalla especie por especie amenazada, da su descripción, dónde viven y todo eso, y por qué corren peligro. Así que creo que eso también podrían usarlo, escoger una o dos, por ejemplo, de una sola región, y sobre eso hacen su tríptico. Otra idea. Para el subtema 2 tenemos elementos que te identifican como parte de tu comunidad. Acá hablamos específicamente de patrimonio cultural, por ejemplo. En el caso si son de Lima, por ejemplo tenemos, si nos referimos a lo arqueológico, a Huaca Pucllana y al sitio arqueológico de Pachacamaca. Luego, por ejemplo, en Cusco tenemos lo que es el santuario histórico de Machu Picchu, que es un patrimonio mixto, es tanto cultural como natural. Otro natural, por ejemplo, es la Reserva Paisajística Noriahuayoscocha, que comparten tanto Lima como Junín. Y si hablamos de algo también específico en música, por ejemplo, el cajón peruano, el charango, y también podrían tocar temas específicos sobre gastronomía, de acuerdo a su región, a su comunidad. Y aquí para el subtema 3, nuestra riqueza nacional, ya ustedes se explayan. Como dice ahí, de una forma creativa le ponen, si quieren, imágenes, no respetan quizás los límites que le da el tríptico, sino todo lo unifican, pero igual va dobladito, y hablan en general de lo que más les haya gustado o qué es para ustedes sentirse peruanos de acuerdo a toda esta riqueza natural y cultural que tenemos. El tríptico es el documento o folleto de forma impresa dividido en 3 secciones o paneles escritos por ambas caras, que se utiliza para brindar alguna información sintetizada, o sea, resumida, que una persona u organización quiere dar a conocer sobre un tema. Las partes de un tríptico son la portada. En esa sección se busca captar la atención de las personas para que lean el documento y se informen del tema. La introducción y desarrollo de la información. Se empieza con la introducción, que presenta de manera general la información que se abordará en el tríptico. En el desarrollo se aborda de manera específica todo el contenido del tríptico, es decir, se presentan las ideas que se van a desarrollar sobre el tema y los subtemas que se explicarán a lo largo de este texto. Por último, la conclusión y contacto. Tomando en cuenta el propósito del tríptico, se puede ofrecer una información de contacto o una recomendación, así como un resumen de las conclusiones más importantes. La estructura. El tríptico se compone de 2 caras de una hoja y 6 espacios. Es cuando esa hoja la doblas en 3 espacios iguales, en los cuales podrás explicar detalladamente el tema que abordarás. Ahí tenemos una imagen de cómo es el tríptico y cómo va a estar distribuida. Planifica y organiza tus ideas.
A. Primero determinamos nuestra situación comunicativa. La situación comunicativa se refiere a todos los elementos que entran en juego para que se logre un acto comunicativo. Es el contexto en el cual se realiza la comunicación, el momento en el que se produce el intercambio entre los participantes de dicho acto. En este intercambio es necesario tener presente a los interlocutores, las circunstancias en que se realiza la comunicación, la intención comunicativa y el tema o asunto. Por ello es importante que te preguntes: ¿quiénes hablan? ¿Por qué? ¿A quiénes se dirigen? ¿En qué circunstancias? ¿Y para qué? Para esto te pedimos que identifiques el propósito del tríptico, el tema y los subtemas, los destinatarios, el tipo de registro y la estructura que desarrollarás. Ahí tenemos 6 preguntas orientadoras. Primero, ¿cuál es el propósito de mi tríptico? Acá se supone que ustedes ya tienen un tema que han escogido y van colocando ahí las respuestas a estas preguntas. Luego, la otra es: ¿cuál es el tema que abordaré en mi tríptico? ¿Cuáles serán los subtemas que abordaré en mi tríptico? ¿Quiénes serán mis destinatarios? ¿Qué registro usaré en mi tríptico? ¿Y qué estructura y extensión tendrá mi tríptico? B. Segundo, organizamos nuestras ideas de acuerdo con la estructura del tríptico. Para esto te invitamos a escribir el tema y los subtemas y a anotar las ideas más relevantes sobre cada subtema. A continuación te brindamos la siguiente plantilla para que puedas desarrollar tus ideas. Ahí colocan el tema que han escogido y de ese tema van a salir 3 subtemas, por ejemplo, que van a tocarlos en su tríptico y las ideas principales que van a desarrollar. Y finalmente escribimos la versión preliminar. Es momento de textualizar, teniendo en cuenta la información del paso anterior en el que hemos determinado la situación comunicativa y organizado las ideas. Ahora podrás escribir la primera versión de tu tríptico. Recuerda que este texto tiene una organización particular que hemos visto al inicio de esta actividad. Por otro lado, es necesario que consideres algunos aspectos como los siguientes: el título y los subtítulos, el tamaño, estilo y color de la letra del texto, así como los títulos y subtítulos, las imágenes u otros iconos que se colocarán, la distribución del texto, el título, los subtítulos e imágenes. Estos aspectos forman parte de los paratextos. Para comprender qué son, te invitamos a leer y comprender la información que se presenta. El paratexto es el conjunto de elementos verbales y no verbales que rodea el texto: título y subtítulos, ilustraciones o fotografías, gráficos o esquemas, epígrafes, etc. Estos elementos permiten anticipar lo que leeremos, orientar, reforzar, ilustrar y ampliar el contenido. El paratexto está integrado por elementos de distintas clases: verbales, que son los textos de contratapa, solapa, portada, índice de prólogo, epígrafes, títulos, subtítulos, notas, anexos, etc. Icónicos: ilustraciones, fotografías, cuadros, esquemas, gráficos, mapas, etc. Materiales: variaciones tipográficas, que son el tipo y cuerpo, el tamaño de la letra, y diagramación del texto en la página. La diagramación es cómo van a ir ubicados, así quizás el texto hacia un margen se va a acomodar de acuerdo a las imágenes que vas colocando, o va todo en una sola línea. Ustedes deciden, es su tríptico. Cada uno de estos elementos debe ser atractivo, debe llamar la atención del texto que se presenta, motivar a su lectura, despertar la curiosidad, entre otros. Asimismo, estos elementos van a permitir generar hipótesis sobre el contenido y aproximarnos al texto antes de leerlo. Este es un ejemplo de cómo va a ser distribuido el tríptico. Esta es la parte externa, la parte de atrás, digamos. Va lo que son conclusiones, la contraportada y la portada. Y en la parte interna tenemos el desarrollo del subtema 1, 2 y 3. Escribimos la versión final del tríptico. Una vez que has revisado tu tríptico y hecho todas las mejoras necesarias, es momento de elaborar la versión final de tu texto. Para ello, teniendo en cuenta el diseño de un tríptico, utilizarás una hoja aparte que dividirás y doblarás en 3 partes iguales, de modo que tenga 6 espacios en total: 3 en una cara y 3 en la otra.
Al terminar te pedimos que anexes tu producto en tu cuaderno. Es tu momento. Ahora sí te invitamos a elaborar tu tríptico teniendo en cuenta todas las orientaciones que te hemos brindado hasta el momento. Y con eso terminamos esta parte. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao.